Capítulo 10 del libro La sabiduría del Eneagrama. Tipo 4, el individualista, el artista, el romántico, el melancólico, el esteta, la víctima trágica, el especial. Todo arte es una especie de confesión más o menos oblicua. Todo artista, si quiere sobrevivir, se ve obligado al final a contar toda la historia, a vomitar la angustia. Frase de James Baldwin. Al fin y al cabo, la grandeza del arte reside tal vez en la tensión perpetua entre la belleza y el dolor, el amor humano y la locura de la creación, la insoportable soledad y la agotadora multitud, el rechazo y el consentimiento. Frase de Albert Camus. La felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero es la aflicción la que desarrolla los poderes de la mente. Frase de Marcel Proust. Es mejor beber de aflicciones profundas que catar los placeres superficiales. Frase de William Hazlitt. Hay que ser un genio para gimotear de modo atractivo. Frase de Scott Fitzgerald. El Ita Rizzo-Hudson, identificador de tipos según actitudes, pon puntos de 1 a 5 a cada una de las afirmaciones siguientes según sean verdaderas o aplicables a ti, donde 1 es no siempre, 2 rara vez cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto. Primero, muchos me consideran una persona enigmática, difícil y contradictoria, y eso me gusta de mí. 2. Tiendo a obsesionarme con mis sentimientos negativos un buen tiempo antes de librarme de ellos. 3. Suelo sentirme solo, incluso cuando estoy con personas amigas. 4. Si me critican o entienden mal, tiendo a cerrarme en mí mismo y a ponerme mal humor. 5. Me cuesta participar en proyectos si no tengo el control creativo. 6. Tiendo a no seguir las reglas ni las expectativas porque quiero poner mi sello especial en todo lo que hago. 7. Según muchos criterios, soy bastante dramático y temperamental. 8. Tiendo a pasar bastante tiempo imaginando situaciones y conversaciones que no han ocurrido necesariamente. 9. Ansío que alguien me rescate y me arranque de toda esta monotonía. 10. Cuando las cosas se ponen difíciles, tiendo a desmoronarme y renunciar. Tal vez tiro la toalla con demasiada facilidad. 11. Soy capaz de perdonarme casi cualquier cosa menos el mal gusto. 12. Por lo general, no me gusta trabajar demasiado cerca de los demás. 13. Conocerme a mí mismo y ser fiel a mis necesidades emocionales han sido motivaciones muy importantes para mí. 14. No me gusta tomar el mando ni obedecer órdenes. 15. Soy muy consciente de mis intuiciones, tenga o no el valor para seguirlas. Al final del capítulo encontraremos los resultados. Tipo de personalidad 4, el individualista, miedo básico, no tener identidad ni importancia personal. Deseo básico, descubrirse a sí mismo y su importancia, crearse una identidad a partir de su experiencia interior. Mensaje del super yo, vales o estás bien si eres fiel a ti mismo. El tipo sensible, reservado, expresivo, dramático, ensimismado y temperamental. Hemos llamado el individualista a este tipo porque los 4 mantienen su identidad considerándose fundamentalmente diferentes a los demás, creen ser distintos a los demás seres humanos y que por lo tanto nadie puede comprenderlos ni amarlos lo suficiente. Suelen pensar que poseen talentos únicos, dones especiales, fuera de serie, pero también que tienen desventajas o defectos únicos. Más que cualquier otro tipo, los 4 conocen muy bien sus diferencias y deficiencias personales y se centran en ellas. Los 4 sanos son sinceros consigo mismos, reconocen todos sus sentimientos y son capaces de ver sus motivos, contradicciones y conflictos emocionales sin negarlos ni edulcorarlos. Es posible que no les guste lo que descubren, pero no intentan racionalizar sus estados, tampoco tratan de ocultarlos ni a ellos mismos ni a los demás. Están dispuestos a revelar cosas muy personales que podrían ser vergonzosas porque están resueltos a comprender la verdad de sus experiencias para descubrir quiénes son y hacer las paces con su historia emocional. Esta capacidad también les permite resistir el sufrimiento con serena
fuerza. El conocimiento de su naturaleza más oscura les hace más fácil procesar experiencias dolorosas que podrían abrumar a otros tipos. De todos modos, los 4 suelen decir que creen que les falta algo, aunque tal vez les cueste identificar exactamente qué es. Con tiempo y suficiente perspectiva, por lo general reconocen que son inseguros respecto a aspectos de su imagen, su personalidad o la estructura de su ego. Creen que carecen de una identidad clara y estable, en particular de una fachada social con la que se sientan a gusto. Si bien es cierto que suelen sentirse diferentes de los demás, en realidad no desean estar solos. Es posible que en reuniones sociales se sientan incómodos o tímidos, pero desean intensamente conectar con personas que los comprendan a ellos y a sus sentimientos. Los 4 son románticos del enneagrama. Ansían que entre alguien en su vida que valore su yo secreto, el que han sustentado y ocultado al mundo. Si pasa el tiempo y esa validación continúa inalcanzable, la persona 4 comienza a construirse la identidad en torno a los distinta que es de los demás. Esa persona distinta, entre comillas, por lo tanto, se consuela convirtiéndose en porfiada, individualista. Todo ha de hacerlo sola, a su manera, según sus normas o condiciones. El mantra del tipo 4 se convierte en yo soy, nadie me comprende, soy diferente y especial. Al mismo tiempo, que en secreto desean poder gozar de la soltura y seguridad de que disfrutan otros. Es característico de los 4 tener problemas con una imagen propia negativa y una autoestima baja, y tratan de compensarlo cualitativamente, un yo de fantasía, una imagen idealizada que construyen ante todo con su imaginación. Un 4 que conocemos nos ha dicho que pasa la mayor parte de su tiempo libre escuchando música clásica, imaginándose que es un excelente concertista de piano estilo Vladimir Horowitz. Lamentablemente su dedicación a practicar dista mucho de la de su imagen de fantasía y suele pasarlo muy mal cuando le piden que toque. Si bien sus dotes reales no son pocas, son causa de vergüenza. A lo largo de la vida, los 4 podrían probarse varias identidades diferentes para encontrar la talla, basándose en estilos, preferencias y cualidades que admiran en otras personas, pero bajo la superficie siguen sintiéndose inseguros respecto a quién son realmente. El problema es que en gran parte basan su identidad en sus sentimientos. Cuando miran su interior encuentran reacciones emocionales caleidoscópicas siempre cambiantes. En realidad, perciben con mucha exactitud una verdad de la naturaleza humana, que es dinámica y siempre cambiante, pero dado que desean crearse una identidad estable y fiable a partir de sus emociones, intentan cultivar solamente ciertos sentimientos y rechazar otros. Se identifican con algunos sentimientos y con otros no. Ese soy yo, ese no soy yo. Cree que son fieles a sí mismos tratando de retener y expresar ciertos estados de ánimo. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los 4 es aprender a librarse de los sentimientos del pasado. Tienden a alimentar sus heridas y a aferrarse a los sentimientos por las personas que los han herido. Hay un cuento sufí sobre el perro viejo al que habían maltratado muchísimo y estaba a punto de morirse de hambre. Un día encontró un hueso, lo llevó a un lugar seguro y empezó a roerlo. Tenía tanta hambre que estuvo muchísimo rato masticando el hueso hasta que le sacó todo el alimento posible. De pronto, un anciano bondadoso vio al perro con su patético hueso y empezó a ponerle comida calladamente, pero el pobre animal estaba tan apegado a su hueso que se negó a soltarlo y muy pronto murió de inanición. Los 4 tienen ese mismo problema. Mientras creen que hay en ellos algo fundamentalmente malo, no se permiten experimentar ni disfrutar de sus muchas cualidades. Reconocer esas cualidades sería perder su sentido de identidad y quedar sin una identidad personal relativamente constante. Los 4 crecen aprendiendo a ver que gran parte de su historia no es cierta, o por lo menos que ya no es cierta. Los viejos sentimientos comienzan a desaparecer cuando dejan de contarse a sí mismos su vieja historia, que ya es inaplicable a su historia actual. La pauta infantil. Ten presente por favor que la pauta infantil que describimos aquí no es causa del tipo de personalidad, más bien describe las tendencias que observamos en la primera infancia y que tienen una influencia importante en las relaciones del tipo en su edad adulta. Los 4 consideran que no se parecen a sus padres. Muchos dicen haber fantaseado
que en el hospital los cambiaron por error, o que son huérfanos o hubo algún tipo de sustitución. Estos suelen expresarlo como el sentimiento de que sus padres no los veían, entre comillas, de que no conectaban con ellos o viceversa. Desde el punto de vista psicológico creen que no tuvieron un buen reflejo, o por lo menos el reflejo de las verdaderas cualidades y talentos que podían formar parte de su identidad en desarrollo. La consecuencia es que creen que tienen que haber algo tremendamente equivocado en ellos, lo cual los lanza a una búsqueda de sí mismos que puede durar toda la vida. A consecuencia de esta pauta, los 4 reaccionan con fuerza a las personas que activan ese deseo de reflejarse, de ser vistos y valorados por quien son. En el fondo, siempre buscan a la madre y al padre que creen que no tuvieron. Es posible que idealicen otras personas como salvadores, entre comillas, que los rescatarán de su lamentable situación. Pero con la misma facilidad suelen sentirse decepcionados y furiosos con los demás por abandonarlos o por no ver como es debido sus sufrimientos y esfuerzos personales. Consideran a la otra persona fuente de amor y belleza, cualidades que ellos creen no tener, lo cual los expone a la expectativa de que sea la otra persona quien los complete y al miedo terrible de ser abandonados. Las personas que no encajan en uno de estos marcos posibles tienden a interesar muy poco a los 4 de la franja media. Es como si quienes no produjeran fuertes reacciones emocionales fueran algo menos reales. Debido a las dudas sobre su identidad, tienden a jugar al escondite con los demás. Se esconden, pero con la esperanza de que se advierta su ausencia. Intentan ser misteriosos e inspirar curiosidad para atraer a alguien que se fije en ellos y los redima con su amor. Pero la ocultación y la revelación es alterna y se pueden expresar con tal intensidad y necesidad que sin darse cuenta ahuyentan al ansiado Salvador. Los subtipos o alas. El 4 con ala 3, el aristócrata. Ejemplos: Jeremy Irons, Jackie Onassis, Tennis Williams, Judy Garland, Bibi Lake, Sarah McLachlan, el artista ex-Prince, Martha Graham, Blanche DuBois. Entonces, el sano. Las personas de este subtipo combinan la creatividad y la ambición, el deseo de mejorar, la idea de alcanzar objetivos que suelen tener que ver con el progreso personal. El medio. Estas personas son más tímidas y más conscientes de los problemas respecto a su valía personal y de la impresión que causan en los demás que las del otro subtipo. El 4 con ala 5, el bohemio. Ejemplo: Bob Dylan, Annie Rice, Allen Ginsberg, Alain Morissette, Edgar Allan Poe, Johnny Depp, Sylvia Plath, James Dean, Ingmar Bergman. Sano. Las personas de este subtipo tienden a ser muy creativas, combinando emotividad e introspección con percepción y originalidad. Medio. Más introvertidas y reservadas socialmente que las del otro subtipo, estas personas tienden a vivir más en su imaginación. Las variantes instintivas. El instinto de conservación en el 4, el sensual. En la franja media, los 4 autoconservadores tienden a ser los más prácticos y materialistas de este tipo. Les encantan las cosas más exquisitas de la vida y desean estar rodeados de objetos bellos. Llega finalmente un momento en el que el deseo de intensidad emocional comienza a obstaculizar el buen funcionamiento de la vida básica. Suelen adoptar la actitud de olvidar toda precaución, que proviene del entusiasmo de estar con algún tipo de euforia temporal. En la franja insana, los 4 autoconservadores son muy propensos al alcoholismo y a la drogadicción. Se sienten atraídos por situaciones que minan la estabilidad de su vida, incluso por el peligro, enredándose en aventuras amorosas ilícitas y relaciones destructivas. El instinto social del 4. El distinto. En la franja media de las 3 variantes distintivas, los 4 sociales son los que se consideran distintos de los demás, totalmente únicos. Experimentan este ser único como un don que aportan a los demás, como la carga que deben sobrellevar. El sentimiento de vergüenza en los ambientes sociales los lleva finalmente a creer que no saben funcionar como personas normales. En la franja insana, el miedo al rechazo puede conducir a 4 sociales retiradas casi por completo de las relaciones con otros.
El instinto sexual en el 4, enamoramiento. En la franja media los 4 sexuales son los que mejor ilustran el romanticismo, la intensidad, el anhelo de un salvador que caracteriza a este tipo. Pueden ser dulcemente vulnerables e impresionables, pero también agresivos y dinámicos, sobre todo en su modo de expresarse. Tienen un componente voluntariazo, en apariencia extrovertido, a diferencia de las otras 2 variantes, no dejan que sus fantasías románticas sigan siendo fantasías mucho tiempo. Dentro del punto sano está el nivel 1, que es la adhesión a la vida y la superación, el nivel 2, que es la introspección y la sensibilidad, el nivel 3, que es expresivo y creativo. En el nivel medio está el nivel 4, romántico, individualista, el nivel 5, ensimismado, temperamental, y el nivel 6, autocomplaciente, decadente. En el insano tenemos el nivel 7, que es odioso y apartado, el nivel 8, que es autorrechazo, depresión clínica, y el nivel 9, que es desesperación, negación de la vida. La envidia también es muy visible en esta variante. Surgen problemas en sus relaciones románticas porque suelen enamorarse de personas cuyas cualidades admiran o desean para sí mismos y luego acaban envidiando, resentidos a la persona amada justamente por tener esas cualidades. La idealización de la otra persona suele trocarse rápidamente en rechazo a causa de sus efectos más insignificantes. En la franja insana, una fuerte envidia hacia los demás podría llevar a deseos de sabotearlos con el fin de vengarse. Los 4 sexuales insanos viven inconscientemente en el adagio acompañado de la desgracia. Si yo sufrí, tú también. Podrían generar competición y rivalidades y sentir está totalmente justificado provocar la ruina a sus rivales o herir a quienes los han decepcionado. Son propensos a rápidos cambios de sentimientos hacia otras personas, incluso hacia sus protectores y seres queridos. Este caos emocional podría inducirlos a precipitados actos violentos contra sí mismos o contra las personas que creen que les han frustrado sus necesidades emocionales. Las dificultades para crecer de los 4. Los siguientes son problemas que la mayoría de las personas tipo 4 experimentan en algún momento de sus vidas. Observar estos comportamientos, sorprendernos en el acto y simplemente ver nuestras reacciones subyacentes habituales a lo que nos presenta la vida harán mucho para liberarnos de los aspectos negativos de nuestro tipo. La llamada a despertar para el tipo 4. Usar la imaginación para intensificar los sentimientos. Es terriblemente divertido comprobar por cuántos climas diferentes de sentimientos puede pasar uno en un día. Frase de Annie Morrow Lindbergh. Los 4 basan su identidad en sus estados de ánimo internos, de modo que tienden a examinar sus sentimientos más que los otros tipos. Están más sintonizados con sus reacciones emocionales ante una experiencia. Pero lo único seguro respecto a sus sentimientos es que siempre cambian. Esto presenta un problema. Si su identidad se apoya en los sentimientos y estos varían siempre, entonces su identidad es siempre variable. El modo que tienen de resolver este dilema es cultivar los sentimientos con que se identifican y rechazar a otros menos verdaderos, entre comillas, o con los que no están muy familiarizados. En lugar de dejar sus sentimientos se presenten espontáneamente como reacción al momento, fantasean con personas, acontecimientos y situaciones que exciten las emociones que según ellos reflejan su identidad, aun cuando esos sentimientos sean negativos o dolorosos. Sean cuales sean estos sentimientos, ellos tratan de intensificarlos para reforzar su sentido de identidad. Cuando tratan de crear y sostener estados de ánimo, en cierto sentido, a manipular sus sentimientos, van en dirección equivocada. Todo eso los conduce al hábito definitivamente contraproducente de vivir en su imaginación y no en el mundo real. Reconocer el canto de las sirenas de la fantasía. Las personas de tipo 4 creen que sus emociones no tienen suficiente intensidad, desaparecerá su creatividad e incluso su identidad. El papel social, el especial, nadie me comprende. Los 4 de la franja media insisten en ser ellos mismos y en poner su sello personal a todo. Su imagen propia se basa cada vez más en lo diferentes que son de los demás. Lo irónico es que cuanto más
insisten en ser diferentes, más se aíslan, privándose de muchas fuentes de satisfacción. Llevado a un extremo, ese deseo de ser ellos mismos puede hacer que piensen que las normas y expectativas de la vida corriente no se aplican a ellos. Así, en lo más íntimo se sienten grandiosos, pues se imaginan que, debido a su enorme talento no descubierto, se merecen ser tratados mejor que las personas normales. En consecuencia, muchos aspectos normales de la vida, tales como ganarse el sustento o ser normal en los hábitos de trabajo, los toman como impedimentos en su exploración de sí mismos. Ser diferente, estar conectado. Si bien es cierto que todos somos individuos valiosos por derecho propio, también lo es que compartimos muchísimas cosas con los demás seres humanos. Envidia y comparaciones negativas. ¿Qué vida más maravillosa ha tenido? Ojalá esto lo hubiera comprendido antes. Frase de Colette. Como todas las pasiones, la envidia nace como respuesta particular a la pérdida de conexión con el yo esencial. Pero a diferencia de muchos de tipos, los 4 conservan cierto grado de conocimiento de esas desconexiones con su esencia. También creen que solo ellos han experimentado la pérdida. Y adultos, la envidia los hace ver a todos estables y normales, mientras ellos se consideran defectuosos o al menos inacabados. En realidad, lo que les duele es no estar tan bien disfrazados como los demás y que todos puedan ver su desnudez y vulnerabilidad, y sienten vergüenza de sí mismos. Aunque a veces la envidia puede consumir a los 4, por lo general se avergüenzan de ella y tratan de ocultarla lo mejor posible. Suelen quedarse atrapados en comparaciones y sentimientos negativos debido a su tendencia a imaginar las reacciones de las personas, en lugar de hablar con ellas para descubrir qué es lo que piensan en realidad. Refuerzo de los estados de ánimo con belleza y sensualidad. Los 4 conservan sus estados de ánimo cultivando un ambiente que favorezca los sentimientos con que se identifican. Por lo tanto, les atrae lo estético y exótico y se rodean de objetos bellos, luces, texturas, aromas que a la vez reflejan su individualidad e intensifiquen sus sentimientos. La atmósfera, estilo, el buen gusto adquieren entonces una importancia suprema. Si dejan a su aire el deseo de persistir en sus estados de ánimo, incluso los negativos, podrían recurrir a hábitos destructivos que se hacen difíciles de romper. Por ejemplo, si pierden la esperanza de tener una relación estable, podría intentar compensarse con otros placeres, relaciones sexuales anónimas, aficiones a pornografía, a la bebida, abuso de drogas o noches en vela viendo películas de televisión. Retiro a un yo fantástico. Todos los tipos de la tríada de sentimientos se creen una imagen que creen preferiblemente a su yo auténtico. Mientras las imágenes de los 2 y 3 están más a la vista, el tipo 4 se crea una imagen interiorizada, la que hemos llamado el yo fantástico. Como dijimos antes, los 4 de la franja media se pasan el tiempo soñando con sus talentos y las obras maestras que van a crear, en lugar de desarrollar sus verdaderas habilidades. Si bien ese yo fantástico procura al tipo 4, una persona fachada ocasional, normalmente esta tiene muy poca relación con sus verdaderos talentos y por lo tanto tiende a provocar irrisión y rechazo. Cuando se hace más profunda su identificación con su yo fantástico, tienden a rechazar todo tipo de intromisión en sus opciones de estilo de vida y cualquier sugerencia la interpretan como un entrometimiento o un apremio odioso y hostil. Hipersensibilidad. El continuo fantasear, el ensimismamiento y las comparaciones negativas alejan a los 4 de las acciones basadas en la realidad y los llevan a una exagerada emotividad y a cambios de humor. A medida que se ensimisman más, buscan significados ocultos en sus relaciones emocionales, como también en los comentarios de los demás. En la imaginación repasan conversaciones del día o del año anterior, tratando de captar lo que la otra persona quería decir realmente. En ese marco mental, los 4 término medio son muy poco cooperativos y muy rencorosos, rasgos que no les proporcionan amigos ni facilitarán sus relaciones.
Verificación de la realidad. Pide verificación cuando te creas o te sientas juzgado, criticado o rechazado por otra persona. Pídele que te aclare lo que quiso decir y admite la posibilidad de que haya dicho exactamente lo que piensa o siente. Ensimismamiento y narcisismo. La cohibición, la incomodidad en ambientes sociales y las formas sutiles de atraer la atención están ligados al narcisismo que vemos en los 3 tipos de la tríada del sentimiento. En los tipos 2 y 3 el narcisismo se manifiesta de modo directo en el harán de ganarse la validación y la atención de las demás. En el narcisismo del tipo 4 se manifiesta de modo indirecto el ensimismamiento y la enorme importancia que dan estas personas a todos sus sentimientos. Los 4 se concentran tanto en sus frágiles sentimientos que se sienten con plena justificación para exigir apoyo para todas sus necesidades emocionales. Una señal segura de que el 4 se está encerrando en sí mismo es la tendencia a exhibir continuamente un humor desagradable. Una vez destacados de sus estados de humor reacciones, los 4 de la franja media suelen apartarse de los demás para protegerse de más heridas y no exponerse a sufrir humillación, rechazo y abandono. Invertir en tener problemas y ser temperamental. Por extraño que parezca, los 4 se aficionan inconscientemente a las dificultades. En la franja media insana se resisten muchísimo a dejar de lado sus sentimientos de dolor y su autocompasión, aun cuando les causen constantes sufrimientos. Pero el origen de esto no es difícil de entenderlo. Los niños aprecian obtener la atención de su familia teniendo problemas o emocionales o siendo temperamentalmente resentidos. En todo caso, presentarse como necesitados también les permite obtener la atención de alguien que esté dispuesto a ser su salvador, una persona que se ocupe de sus asuntos prácticos, de modo que ellos tengan el tiempo y la libertad para descubrirse a sí mismos. Los 4 de la franja media ahuyentan a la gente con sus retraimientos, su tempestuosa emotividad y sin embargo exigen atención mediante esos mismos comportamientos. El precio del drama. Muchos 4 adquieren el hábito de tener tempestuosos conflictos con las personas para después volver a conectar con ellas y hacer las paces. Observa tu tendencia a generar dramatismos en tus principales relaciones. ¿De qué estás frustrando en la realidad? ¿Qué comportamiento intentas inducir en la otra persona? ¿Hasta qué punto te estás acercando al extremo de ahuyentar a tus seres queridos con ese hábito? Relación al estrés de los 4, cuando el 4 va al 2. Como hemos visto, los 4 tienden a ensimismarse en fantasías románticas y apartarse de las personas, tanto para atraer la atención como para proteger sus sentimientos. Moverse hacia el 2 representa el esfuerzo por compensar los problemas que estos comportamientos crean inevitablemente. En casos más extremos, la persona 4 podría provocar escenas emotivas para poner prueba de amor en el otro. Este tipo de comportamiento suele cansar a la otra persona y ser causa de que pierda interés o incluso de que la abandone, lo cual desencadena inevitablemente la preocupación por el abandono. Finalmente, necesitarán un mayor apoyo emocional y económico para continuar con su estilo de vida no realista. Tenemos que sin apoyo podrían perder la capacidad de hacer realidad sus sueños. La bandera roja del 4 en dificultades y la persona tipo 4 ha sufrido una crisis grave sin contar con un buen apoyo o con recursos de compensación o si en su infancia sufrió malos tratos constantes, podría atravesar el punto de choque y entrar en los aspectos insanos de su tipo. Es posible que esto lo conduzca al horrible reconocimiento de que sus fantasías y excesos emocionales hacen que eche a perder su vida y que desaproveche sus oportunidades. Señales de alarma: angustia, volubilidad, dependencia, estallidos de cólera, depresión crónica, episodios de sabotaje a sí mismo, obsesión por la muerte. Patologías posibles: depresión grave, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad evasiva, crímenes pasionales, asesinato y suicidio. Si logras reconocer la verdad de estos temores, podría empezar a cambiar su vida y avanzar hacia su salud y su liberación. Prácticas que contribuyen al desarrollo del 4. Recuerda el dicho: las sensaciones no son hechos. Las sensaciones pueden ser potentes y a veces ofrecer importantes percepciones
sobre el propio carácter. Sin embargo, no nos dan necesariamente buena información sobre la motivación de los demás. Ni la volubilidad emocional ni los cambios de humor equivalen a sensibilidad. Además, son buenos indicios de que tenemos el corazón cerrado. Reconoce los aspectos de tu yo fantástico que no están alineados con la realidad de tu vida. Busca amigos sinceros que te reflejen con exactitud y sinceridad. Procura no caer inconscientemente en la suposición de que tus amigos íntimos deben cargar con tus altibajos emocionales. Establece rutinas positivas y consecutivas. Aprovechamiento y desarrollo de las fuerzas del 4. Los 4 son los buceadores del fondo del mar de la psique. Se sumergen en el mundo interior del alma humana y vuelven a la superficie a contar lo que han encontrado. Son capaces de comunicar verdades sutiles acerca de la condición humana de formas profundas, hermosas y conmovedoras. Dada su sintonía con sus estados interiores, con sus sentimientos e impulsos subconscientes, suelen ser muy intuitivos, actitud que alimenta la creatividad y el autodescubrimiento. Al mismo tiempo, los 4 sanos no se toman demasiado en serio, tienen un sutil sentido del humor que ve sus debilidades con afabilidad y buen talante. Los 4 no son el único tipo creativo, puesto que pueden serlo cualquier tipo del eneagrama. Sin embargo, ellos tienen un tipo especial de creatividad, una creatividad personal, fundamentalmente autobiográfica. Esta suele ser una exploración de su historia y sus diversos incidentes del pasado. El camino de integración, cuando el 4 va al 1, los 4 sanos se comprometen con la realidad mediante actos significativos, al comprometerse con principios y actividades que trascienden el dominio de sus reacciones subjetivas. No solo descubres quiénes son, sino también para qué son buenos. Los 4 en el 1 también comprenden que expresarse no significa entregarse a sus estados de ánimo. De buena gana se organizan, se disciplinan y trabajan en aportar algo valioso al mundo. Sin embargo, no hay que pensar por ello que adoptan rasgos críticos o perfeccionistas del tipo 1 de la franja media. El superyo del tipo 4 ya es lo bastante punitivo, de modo que íntimamente, con proyectos de mejoría la personal puede conducir fácilmente a los 4 a hacerse más recriminatorios. Los 1 sanos también sitúan, en lugar de resentirlos o rechazarlos. Los 4 en proceso de integración también comprenden que la aceptación es la clave para dejar atrás el pasado y ocuparse de manera creativa de sus vidas en el presente. Por último, el 4 en el proceso de integración es capaz de desarrollar un verdadero y duradero sentido de identidad y autoestima, porque lo basa en acciones y relaciones de la vida real, no en su imaginación ni en estados emocionales pasajeros. Transformación de la personalidad en esencia. Es cierto de todos, sea cual sea nuestro trabajo, que somos artistas mientras estemos vivos a lo concreto del momento y no lo usemos para otro fin. Frase de M.C. Richards. En el proceso de transformación, los 4 abandonan una determinada imagen de sí mismos, la de que son inherentemente más defectuosos que los demás y carecen de algo que los demás tienen. También comprenden que no hay nada malo en ellos, que son tan buenos como cualquiera y que si no hay nada malo en ellos, no necesitan que alguien los salve, son totalmente capaces de manifestarse solos y de crear sus vidas. En esta fase, ya no necesitan sentirse diferentes ni especiales, comprendan que en realidad el universo nos ha creado a cada uno en diferente forma especial y que cada uno forma parte de un todo de los demás, no está aislado ni solo. En esta fase ya no necesitamos sentirnos diferentes ni especiales, comprender que la realidad del universo ha creado a cada uno diferente y especial y que cada uno forma parte de un todo. Una vez liberados del miedo básico, los 4 se convierten en obras de arte y dejan de necesitar el arte mono de sustituto de belleza que encuentran en la abundancia en sí mismos. El surgir de la esencia, el tipo 4 nos revela la verdad fundamental de que nuestro verdadero yo no es algo que tenga atributos predeterminados, es un proceso siempre transformador y renovador. La experiencia del contacto íntimo con este fluir nos abre a un contacto más profundo con los demás y con los aspectos más sutiles de la realidad espiritual. Así pues, la cualidad esencial especial de los 4 es encarnar el elemento personal de lo divino. Cuando
2, 4 residen en su verdadera naturaleza, son uno con la incesante creación y transformación que forma parte de la dinámica de la esencia. Suma los puntos de las 15 afirmaciones para el tipo 1, tu resultado estará entre 15 y 75 puntos. Las siguientes orientaciones podrían servirte para descubrir o confirmar un tipo de personalidad. 15. Probablemente no eres un tipo reservado, ni 4, ni 5, ni 9. Del 15 al 30 probablemente no eres tipo 4. Del 30 al 45 es muy probable que tengas problemas o rasgos de tipo 4 o un progenitor tipo 4. Del 45 al 60 es muy probable que tengas un componente 4. Del 60 al 75 es muy probable que seas tipo 4, pero podría ser otro tipo si este lo encuentra demasiado limitado.